especial a nuestra audiencia y a los ponentes invitados especiales que nos acompañan, a decir, Roque Zapata, presidente de CIBEA, Tito López, presidente de CIFAR, Luis Enrique Cárdenas, director ejecutivo de CIBEA, Antonio Planchard, director de Asuntos Legales y Regulatorios, Empresas Polar, Miguel Ángel Benzo, director legal de Cigarrera Vigor, nuestro director tesorero, Lucio Obole. Un mensaje de nuestros patrocinadores. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, CONCEComercio, invita a la Conexión Empresarial Plus, dedicada al comercio ilícito e irregular, junto a la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIBEA, y la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR. ACIDE, Asociación Civil de Desarrollo Institucional. Empresas Polar, porque sí. Pro del Sur, lo mejor para compartir. La Florida, calidad y experiencia. Cigarrera Bigot, compra venezolano. 1000 pagos, un punto, 1000 oportunidades. Digitel, el mundo se hizo grande y lo digital es Digitel. Láser Computación, soluciones tecnológicas a su alcance. PricewaterhouseCoopers Venezuela, una comunidad de solucionadores. SIGBEN, creadores de experiencias digitales multicanal. Soluciones Láser, su centro de soluciones digitales. Tealca, el águila azul de tus encomiendas. Estancione, su confianza en nuestras manos. BNC, donde diste justo en el banco. Grupo Giró y sus empresas H. Giró y Compañía, Polaris y Ben Embarques, su carga segura. Fenisalud, en el Centro Clínico Fenisalud somos diferentes. GS1 Venezuela, el lenguaje global de negocios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Yaracuy puede, fomentando la actividad económica y empresarial de Yaracuy. Otro evento producido por Dilo Ya, Comunicaciones Integrales. Tiempos en relación al comercio ilícito y cómo perjudica la actividad comercial formal que tanto queremos nosotros defender, no solamente en esta instancia, sino defender como país, como forma de trabajo, la formalidad, el orden y la institucionalidad. No hay mejor forma de poder nosotros explicar mejor lo que nosotros aspiramos, en lo que se convierte el país desde el punto de vista legal y de comercio legal, que de la voz de sus propios protagonistas, de quienes en este momento quizás en una primera instancia padecen lo que son las consecuencias de una flexibilidad en normas y disposiciones que han hecho muy complicada la actividad formal del país. Entonces, dejo con ustedes a nuestros invitados que nos darán ejemplos, casos y, por supuesto, inquietudes de lo que significa el comercio ilícito. Bienvenidos. Roque Zapata, presidente de CIBEA. Buenos días, muchísimas gracias a Concecomercio de Tiziana por esta oportunidad, Josefina, por esta oportunidad que le da la industria del licor de estar acá presente y exponer uno de los principales problemas que tenemos actualmente, que es la entrada al país del producto sin las medidas sanitarias y sin el pago debido de impuestos. La industria del licor en Venezuela en este momento está siendo
muy afectada por este flagelo, por esta situación, el cual entra muchísimos productos sin ningún tipo de registro sanitario. Fíjense en lo siguiente. Para nosotros sacar un producto, tenemos que hacer 6 trámites o 6 registros y tenemos que consignar 42 recaudos. El promedio para poder obtener un permiso para sacar un producto a la calle son de 10 a 11 meses. Es decir, cuando una empresa de licor quiere sacar un producto en un año, tiene que contar mínimo 2 años para sacar ese producto a la calle. ¿Qué nos está pasando ahorita? La entrada del producto a Venezuela sin el debido registro nos ha quitado un mercado muy importante, nos ha quitado espacio en los anaqueles, ¿verdad? Y incluso esto está afectando al Estado porque esos productos no pagan impuestos, ¿verdad? La industria del licor en Venezuela paga aproximadamente entre 68 y 69% en impuestos, bien sea de producción o por impuestos indirectos, ¿verdad? Y estos productos no pagan absolutamente nada. Por eso en la calle, en los locales comerciales, uno ve la diferencia de precio entre un producto nacional o un producto importado legal y un producto que entra al país ilegalmente. ¿En qué está afectando esto? Bueno, a la producción, a la industria, a las destilerías, a las empresas que producimos, está afectando o le ha afectado que su producción ha bajado entre un 14 y un 16%. Las ventas a nosotros nos han bajado en lo que va de año un 12%. ¿Qué consecuencia está trayendo eso a la industria y al Estado? Bueno, los ingresos por pago de impuestos han disminuido considerablemente. Luis, en un rato, nuestro director ejecutivo va a presentar unas cifras muy importantes. En lo que aportábamos al PIB nacional ha disminuido muchísimo. Estamos hablando que en los últimos 4 o 5 años la industria de pasar de un 5 está en 3. Esto es una cifra, digamos, muy negativa, ¿verdad? Porque quiere decir la contracción que tiene la industria. Nosotros, desde la industria del licor, hacemos un llamado al Estado. ¿Para qué? Para que regule estas entradas. Nosotros, desde la industria, no decimos no entre productos importados. Todo lo contrario. Bienvenidos. Las puertas están abiertas porque incluso en CIBEA hacen vidas importadores, con importadores que pagan impuestos. ¿Qué pedimos nosotros? Que toda esta cantidad de productos que entran de forma ilegal a nuestro país contribuyan con el fisco y con la recaudación de impuestos. Paguen impuestos igual como pagamos nosotros. Vayan a sanidad, vayan a Cercamer y saquen sus permisos. Mientras que un producto nacional dura un año solicitando los permisos, ellos sencillamente entran al país y en 15 días están ya en los anaqueles. Hay una diferencia muy grande y esto nos afecta muchísimo. La industria del licor da 300.000 empleos. 300.000 empleos que en un momento dado de seguir esta entrada indiscriminada de productos ilegales podrían estar en riesgo. Esto afecta muchísimo y afecta a la familia venezolana que vive de la industria del licor, porque no es únicamente las fábricas. Si cerramos las empresas, las fábricas, las destilerías, viene una cadena, porque van a cerrar distribuidoras, pueden cerrar licorerías, pueden cerrar restaurantes, pueden cerrar bares, ¿verdad? Pero también hacia abajo, la destilería, nuestra materia prima es la melaza. ¿Y la melaza de dónde viene? Viene de la siembra de caña. Es decir, que la industria de destilación en Venezuela contribuye a la siembra de caña y a los centrales azucareros. Es una cadena, es un encadenamiento. Esta entrada de producto ilegal a Venezuela está afectando a diferentes sectores. Están afectando a la agricultura. ¿Por qué? Porque afecta a la siembra de caña, a la compra de la materia prima para la industria, que es la melaza. ¿Afecta a quién? Afecta a la industria de vidrio. ¿Por qué? Porque estamos dejando de comprar botellas, estamos dejando de comprar tapas a la industria de tapas plásticas en Venezuela. Es decir, esto es un problema más allá de solamente la industria de vidrio.
este encadenamiento está afectando a la industria nacional gravemente. Gracias, Roque. Seguimos. Tenemos conectadas las cámaras del Oriente, de Maracaibo, de Aragua, Carabobo. Agradecemos su conexión. También estamos transmitiendo en vivo vía Twitter por @Concecomercio y vía Instagram Live @DutaConcecomercio. Seguidamente, Luis Enrique Cárdenas, director ejecutivo de CIBEA. Buenos días a todos. Nos sumamos a las palabras de Roque, presidente de CIBEA, en felicitar a Concecomercio, a su equipo, que está liderado por Tiziana. No es la primera vez que estamos juntos trabajando en mismos propósitos, mismos objetivos, distintos tiempos, siempre unidos el comercio, la industria y los servicios, porque todos somos parte de la misma cadena de valor. En el caso de CIBEA, por favor, la primera lámina. La segunda lámina ya. En el caso de CIBEA, nosotros somos un gremio de múltiples eslabones de la cadena. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Nosotros en este momento tenemos 33 años, estamos por cumplir 34 años, tenemos 51 afiliados. Destacan los destiladores, destacan las industrias productoras de bebidas alcohólicas y fabricantes de botellas de vidrio, destaca el sector comercial por el lado de los importadores y los grandes comercializadores. Destacan también, obviamente, los exportadores roneros, agrupados con Pronven, destacan las grandes transnacionales del sector de bebidas alcohólicas a nivel global que están con nosotros. El sector completo, desde la agricultura, de la siembra vegetal, desde los cañaverales, los viñedos, hasta el comercio detallista final que vende los productos, genera 300.000 empleos directos, genera 3 puntos del Producto Interno Bruto, es 5% de la recaudación fiscal no petrolera, y eso solamente tiene el impuesto al alcohol, no incluye el resto de los impuestos, IVA sobre la renta, para fiscales, etcétera. Nuestras exportaciones son alrededor de $80 millones promedio en los últimos 5 años. Nuestro último año, 2021, fue $100 millones. Nuestros principales mercados, Unión Europea y Norteamérica. Adelante. En el gráfico que tienen en la lámina, en el lado izquierdo, nosotros siempre de manera responsable, de manera muy respetuosa, traemos a las cifras, consideración, la evidencia, porque es un tema muy delicado para tratarlo de una manera distinta. Entonces, la primera línea, en Venezuela se consume menos licor que en el resto del mundo. En Venezuela estamos consumiendo la mitad del licor que se consume en América, y estamos consumiendo el 60% de lo que se consume en el mundo. Ese es un primer punto. Pero de lo que se consume, ahora viene la grande proporción. El 30% de lo que se consume en el mundo es ilícito, pero en Venezuela es el 75%. Entonces, vamos a las líneas grandes. Venezuela consume menos que el resto del mundo y el ilícito tiene una proporción del doble del mundo, un poco para empezar a quitar las mitologías y los conceptos que hay previos a este punto. Adelante. ¿Cuáles son los momentos en que nosotros hemos observado en los últimos tiempos el incremento de los ilícitos, el comercio ilícito? En primer lugar, 2014, en segundo lugar, 2020. Fíjense la línea de la gráfica que está en el lado izquierdo. La línea azul muestra el consumo legal, que se desploma a 1 litro. Venezuela llegó a consumir en el año 80 10 litros por persona. En este momento estamos en 1 litro por persona legal. La columna roja muestra el crecimiento de los ilícitos en el mercado venezolano, que hoy tienen el 70%. ¿Qué estamos diciendo con eso? De cada 4 litros que se consumen en Venezuela de bebidas alcohólicas, 3 son ilegales. ¿Cuáles son los momentos en que se incrementó, que están subrayados en verde? 2014 y 2020. ¿Qué pasó en esos 2 momentos? En 2014 cambió para el sector de la industria y la importación de bebidas alcohólicas la regulación tributaria, lo cual triplicó el impacto tributario, la carga tributaria en el sector formal, el primer eslabón de la cadena. Ese fue el primer punto. Además de que nos eliminó los plazos para pagar, ya tenemos que pagar apenas el producto sale, incluso antes que el producto salga de las plantas y salga de los almacenes de los importadores y productores, tiene que pagar los impuestos, y tiene que pagar los impuestos sobre una base mayor a la que le corresponde. Segundo momento, 2020. En 2020 tuvimos la pandemia generó decreto de emergencia generó medidas de cuarentena. Estas medidas fueron interpretadas en el sentido de que la industria no podía trabajar, no podía vender, no podía distribuir, no podía importar. Estuvimos 7 meses fuera hasta que nos incluyeron los sectores flexibilizados, y en esos 2 momentos, cuando la sobrecarga vino sobre nosotros en el 2014 hasta esta fecha, y en el año 2020 cuando nos sacaron de competencia por 7 meses, ese fue el espacio que los ilícitos aprovecharon para eso. Adelante. ¿Qué es ilícito?
ilícito no es una sola práctica, ilícito son muchas prácticas. Nosotros la definimos de la siguiente manera, y esta no es una lista exhaustiva, todavía falta, porque hay combinación. En primer lugar hablamos de la evasión, los que no pagan impuestos. En segundo lugar hablamos de los clandestinos, los que producen sin seguir las reglas de producto y de proceso. En tercer lugar hablamos de contrabando, los que importan sin cumplir las reglas aplicables en aduana. Hablamos de falsificación, los que usan envases, marcas, logos, imágenes de las marcas legítimas para fraudulentamente engañar a los consumidores. Hablamos de usurpaciones, los que venden sin el permiso del propietario de la marca legítima. Hablamos de adulteración, los que mezclan productos y los degradan con productos de menor calidad, y los que de manera criminal utilizan sustancias que son nocivas, no pueden ser utilizadas para consumo humano, que van a sectores de refrigeración, mantenimiento de vehículos, agroquímicos, fertilizantes, plaguicidas, y por eso vamos a mostrar las cifras de lo que ha pasado en materia de salud. Adelante. Cuando vamos a las causas, tampoco hay una sola causa. Nosotros estamos identificando en el gremio dos grandes causas. En primer lugar, la legal, y en segundo lugar, la social. ¿Qué significa la legal? La desproporción en contra del sector formal. ¿Qué genera la desproporción en contra del sector formal? Una ventaja económica para el ilegal. El ilegal, nosotros pagamos 80% de nuestra factura en tributos, en todos los tributos. El ilegal no paga nada, tampoco paga salario, tampoco cumple con otras obligaciones, ¿verdad? Como dijo Roque, tampoco tiene que ser sometido al régimen de permisos previos autorizaciones para entrar al mercado legalmente. ¿Qué segundo elemento genera la desproporción? La disponibilidad. Los ilegales no tienen límite de locales, no tienen límite de distancia, no tienen límites de horarios, no tienen límites de personas a las que le venden, no tienen límites de cantidades que venden, no tienen límites éticos ni morales para comunicar su oferta. Lo hacen sin ningún tipo de restricción. Y en materia social, que es la segunda causa, está el tema de la cultura de nuestro país. Lamentándolo mucho, existe una cultura en nuestro país que cuando entendemos el riesgo, lo asumimos. Vemos un producto ilegal, sabemos que puede ser riesgoso y lo compramos y lo consumimos. Y en algunos casos que son peores, hay personas que ni siquiera conocen el riesgo y generan las peores consecuencias. Adelante. ¿Cuáles son los impactos? Que tampoco es un impacto, son muchos impactos. Desde el punto de vista más importante, la vida. 64 personas han perdido la vida entre el año 2017 y esta fecha por consumo de productos ilícitos. Estimamos que 300 personas han quedado intoxicadas con las secuelas posteriores de estos eventos. Esto es solamente tomado de lo que publican los medios de comunicación. Nosotros no sabemos si esto refleja toda la problemática en Venezuela. En materia de empleo, nuestro sector genera 300.000 empleos. Nosotros hemos logrado sostener a los empleados. Hemos logrado mantener las condiciones socioeconómicas y mejorarlas, pero no hemos podido expandirnos desde el punto de vista laboral. Recaudación, por la medida pequeña, estimamos que el gobierno pierde el 70% de lo que debería recaudar. No estamos invirtiendo. Nuestros proyectos de exportación, particularmente nuestro producto autóctono, que es el cocuy, está afectado porque está desprestigiado, porque siempre se está asociando al problema de los ilícitos de una manera absolutamente incorrecta. Nosotros no estamos, obviamente, de acuerdo con este punto, porque es un producto que tiene mucho potencial. Y en materia de importaciones, nuestras grandes transnacionales asociadas a la Cámara han disminuido su actividad en proporción, digamos, a la caída. Adelante, caballero. Aquí está el detalle de la fatalidad. Aquí están las 64 personas con nombre y apellido que lamentablemente hemos perdido en los últimos años, ¿verdad? Ahí estamos hablando del tema del 70%. ¿Qué significa 70%? 70% ocurre en el centro del país, 70% ocurre en las festividades de fin y de inicio de año, 70% son caballeros. El promedio de la edad de las personas que están en la fatalidad es de 38 años. Y tenemos que reportar que ese promedio tiene incluso personas muy menores de edad por la irresponsabilidad de las personas que tienen que cuidar a esos jóvenes. Adelante. Finalmente, en esta línea y en apoyo a lo que dice Consecomercio y respaldando toda la acción que está adelantando Consecomercio en esta materia, que no nos cansamos de felicitarlo. ¿Qué tenemos que hacer todos? La propuesta de CIBEA, unirnos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer todos los sectores que estamos acá y los sectores que están conectados y todavía no se han incorporado a esto. Tenemos un solo problema que nos afecta a todos. Es un problema grave, es un problema creciente, es un problema complejo. No tiene una sola causa, no tiene una sola consecuencia. ¿En qué tenemos que unir? La salud, la vida y el bienestar de los venezolanos está por encima de todas las cosas. Ningún interés está por encima de este punto. Y nosotros queremos decir que bienestar incluye, además de lo que hemos comentado, trabajos dignos y productivos que generamos solamente en el sector privado, el cual está dando las mejores condiciones laborales a sus trabajadores. 3 líneas en las que podemos trabajar conjuntamente. El sector privado que está en esta mesa puede unirse ya.
no necesita permiso de ninguna autoridad gubernamental para ir a una campaña de concientización, y consideramos que este es el primer paso y esperamos que nos acompañen todos. Tenemos que informar a nuestros consumidores, tenemos que formar a los consumidores que tomen conciencia cómo pueden identificar un producto ilegal, cómo pueden protegerse, porque la primera línea de defensa contra el sector informal y contra el comercio ilícito es un consumidor informado y un consumidor formado. Esto tenemos que hacerlo a través de líneas de comunicación, y estamos ciertos de un punto: si el sector privado se une en una campaña de concientización, el gobierno también se va a sumar. No tenemos ninguna duda en eso, porque esa es la línea de las autoridades que nosotros conocemos y hemos trabajado. Dos líneas finales que sí caen básicamente en el campo del gobierno: fiscalización y flexibilización. ¿Qué significa fiscalización? Como decimos, nadie en ningún momento, ni en el sector privado ni en el sector público, puede atender este problema. Estamos hablando de fiscalizaciones de Sencamer, por calidad, de SUNDE, protección al consumidor, de SAPI, por protección de la propiedad intelectual, de SACS, por protección del derecho de la salud, de CENIAT, por el tema de tributación, de las alcaldías, que son las que nos dan las autorizaciones para operar, de la Guardia Nacional y de la Policía Judicial, porque hay un entramado aquí muy importante de crimen organizado detrás de todo esto. Y en materia de flexibilización de qué hablamos, vamos en línea con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Algunos productos requieren tener tributos altos. Estamos de acuerdo en eso, hay sentido en esa materia, no hay ninguna duda sobre ese punto. El tema es que cuando los tributos altos solamente son para los sectores formales, el consumo va a seguir, pero en los ilícitos. Cuando las autoridades gubernamentales recientemente se han reunido con nosotros y le han dado ventajas que aplaudimos a los innovadores, a los emprendedores, a los artesanos, nosotros decimos bienvenido, hace falta esa incorporación de esa nueva comunidad en nuestros sectores formales, pero pedimos también el mismo tratamiento para el sector formal. Si se pueden reducir los tiempos, si se pueden reducir los costos, bienvenido para nosotros. Nuestra palabra final entonces a los consumidores: sean muy responsables en lo que están comprando, revisen la etiqueta, ese es su derecho, conocer lo que ustedes están consumiendo antes de llegar al mostrador, a la caja, y a todos nuestros colegas, vamos a unir. Tomemos esto como primer paso para unirnos en este propósito común. Gracias, Enrique. Seguidamente, Tito López, presidente de CIFAR. Bueno, primero que nada quiero dar el agradecimiento al Consejo de Comercio y a todo su personal que labora aquí por la invitación. Sí, bueno, nosotros desde CIFAR hicimos una presentación igual en materia de lo que viene siendo ilícitos y todo lo que viene siendo la entrada de medicamentos, en algunos casos sin registro o permiso sanitario para ser comercializado en el país, ¿no? Si quieres, aquí más o menos una agenda de los aspectos que vamos a revisar a grosso modo. Okay, aquí tenemos más o menos la situación del mercado actual. En el 2014, bueno, estábamos alrededor de 714 millones de unidades, después caímos un 75% hasta el 2019, que fue cuando, digamos, tocamos como que piso, ¿no? Fue el año más bajo en el consumo de medicamentos. Después, bueno, hemos tenido quizás una ligera recuperación, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y ahorita tenemos un acumulado en los 7 primeros meses de 100 millones de unidades. ¿Okay? El precio promedio de nosotros en Venezuela es 3.53 centavos de dólar. Evidentemente que eso viene amarrado también por lo que viene siendo el poder adquisitivo del venezolano. ¿Okay? Estamos comparando con República Dominicana, Colombia, que está el promedio en 10 dólares, pero el sueldo promedio es 400, salario básico, etcétera, ¿no? Si quiere, empezamos. Ok, estos son el sistema regulatorio de la industria farmacéutica. Cuando nosotros vamos al sistema regulatorio de la industria farmacéutica, nosotros tenemos 15 entes gubernamentales que nos revisan constantemente, que son el DAE, CENIAT, Farmapatria, con el sistema de control de medicamentos, lo que viene siendo la guía SIN. Farmapatria tiene un sistema que sabe a dónde va cada medicamento desde que se importa, se nacionaliza, pasa a los mayoristas droguerías y van a la farmacia. Se meten en el sistema y pueden saber si hay acetaminofén en la farmacia de Guasdualito, si en la farmacia de Táriba hay loratadina, etcétera. Cualquier tipo de producto, por ahí está la información, ¿no? Fíjense que la ley del ejercicio de la farmacia está, la última ley es de 1928, después hubo un reglamento del ejercicio en 1993 y luego la ley de medicamentos en el año 2000. Pues quiere decir que tiene que revisarse y tiene que actualizarse, ya eso está
en discusión, porque evidentemente hay algunas cosas que hay que afinar ahí, ¿no? Hemos hablado sobre la falta de quizás de aplicar el artículo 31 y 32 que tiene que ver con todo lo que es farmacovigilancia. Farmacovigilancia es algo muy extenso, muy largo, pero que le garantiza al consumidor que el producto que consume tiene eficacia terapéutica. Ahorita está el CENAVIR, esto tiene a nivel nacional unos centros de vigilancia farmacológica que se están activando ahorita a través del Instituto Nacional de Higiene nuevamente. Ok, según, bueno, aquí está una data, a grosso modo, según los ilícitos, según la Organización Mundial de la Salud, más o menos de cada 10 medicamentos, uno es falsificado a nivel mundial. Esto es data de la Organización Mundial de la Salud, que se estiman ganancias, bueno, dicen mucho que después de las armas, el segundo negocio legal es medicamentos a nivel mundial. ¿Okay? La expansión de crecientes productos falsificados ilícitos ha exacerbado el aumento de las transacciones a través de Internet. No solamente Internet, o sea, de todo lo que viene siendo páginas sociales e inclusive algunos establecimientos que no cumplen quizás con las características de ser expendio farmacéutico, ¿no? Esto viene dado también desde el año 2018, cuando nosotros vivimos un gran desabastecimiento casi del 80%, 85%, dependiendo del producto que consume el paciente. Pero si el paciente consume un producto y no lo consigue, es un 100%, ¿no? Entonces, eso va amarrado con el tratamiento que tenga, ¿no? Lo que viene siendo, resulta imposible cuantificar ahorita en la actualidad cuánto entra de ilícito, ¿ok? Más o menos en algunos lugares de África, Asia, América Latina, en global, hablan de un 30%, ¿no? Si nosotros nos vamos a casos muy puntuales en Venezuela, tenemos empresas, por lo menos, como decir, fluoterápico, que ha sido muy castigada porque la entrada de productos que hacen competencia con estas empresas, que son empresas que tienen más de 100 años en el país laborando, son empresas que le ha golpeado mucho al detrimento de la producción, porque son productos que entran sin pago de impuestos, no pagan contrato colectivo, no tienen personal, no tienen planta. Hablamos de plantas, aquí en Venezuela hay plantas de más o menos 700, 600, hasta 500 empleados que gozan de contrato colectivo, que es uno de los más onerosos que hace un mes recién acabamos de firmar. ¿Okay? Más o menos tenemos 7.500 empleos directos y unos 8.000 indirectos en el sector farmacéutico. Esta es más o menos la próxima lámina. Te explica cómo son estos ilícitos. Pues estos ilícitos, muchos están preparados con cloroformo, cal, arena. No sé si en algún caso se vio el caso de las fórmulas lácteas y leches en polvo que le metían lamentablemente en manos indiscriminadas, pero yo creo que hay que ser bien desquiciado para practicar esto, meterle cal y arena, algunas veces hasta cemento, colorantes, almidones, ácido bórico, etc. ¿Qué trae como consecuencia? El problema es que si yo soy un paciente hipertenso y me tomo un producto para bajar la tensión, la hipertensión arterial al comienzo de la enfermedad es una enfermedad silente que no tiene sintomatología, y lamentablemente en el momento que te llegue a lo mejor algún efecto causa de hipertensión, puede ser un infarto o una ACV. Ya no hay nada que hacer. Si te le pasa nada. Ok, la extracción, bueno, la extracción, el robo de hurto de vehículos en la industria es muy puntual hacia el área de Oriente, ¿no? Nosotros hemos tenido robo de camiones donde, bueno, lamentablemente muchos de estos productos han entrado en otros países, inclusive después de haberse hurtado, aparecen en algunos expendios de medicamentos dentro del territorio nacional. Eso es algo que también hay que atacar, ¿no? La importación, la cual fundamenta empresas, algunas lamentablemente empresas flash, como las llamamos nosotros de maletín, que quieren hacer ganancias en 3, 4 días, 3, 4 meses. Eso mucho se dio efecto pandemia, ¿ok? Aquí lo vamos a ver más adelante, lo que es un registro y lo que es un permiso de importación en la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, la venta y distribución de medicamentos por internet, vuelvo y lo toco, eso es muy delicado. Se han hecho trabajos o se han hecho sendas labores con el 6CPC a través de la creación de la Comisión de Delitos contra la Salud, porque no pueden ser
los medicamentos a través de la norma de publicidad y promoción del Instituto Nacional de Higiene no pueden ser publicitados ni por internet, ni por Twitter, ni por cualquier medio de comunicación, a no ser que sea autorizado por el Instituto Nacional de Higiene, inclusive hasta las muestras médicas en este caso, ¿no? El caso de los bachaqueros que no pueden estar vendiendo medicamentos, porque bueno, eso son medicamentos que son fotosensibles, pierden eficacia terapéutica, por eso cuando ustedes compran un jarabe, algunas veces lo ven color ámbar. El color ámbar no es un color cosmético que se pone para embellecer el producto, no es para proteger, porque el producto es fotosensible, ¿ok? Y pierde degradez con lo que viene siendo la luz solar. Este es más o menos un ejemplo de recién un producto de Laboratorios Biopharma que sacó al mercado y tuvo que hacer una publicación, hacer la denuncia del Instituto Nacional de Higiene, donde este producto había sido falsificado. Y así como muchos anestésicos, ¿no? Esto es más o menos el registro de especialidades farmacéuticas. Esto es lo que viene siendo un registro. Esto es un registro formal, legal, que emite el Instituto Nacional de Higiene. Pero para conseguir este registro, como dijo mi homólogo de CIBEA, puede tardar hasta 2 años para que a mí me otorguen un registro, mientras que quizás en algunos países te tarda 3 y 4 meses, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo que entregar el dossier del producto, tengo que entregar estabilidades, si dependiendo la droga o el medicamento me pueden pedir bioequivalencia, que eso es muy costoso, son pruebas que tienes que hacer en pacientes y todo esto, a ver los efectos del medicamento. Luego está la publicación de las especialidades farmacéuticas. Fíjense que aquí abajo, sobre el lado derecho, cuando uno adquiere un medicamento, lo que tiene que buscar es que diga autorizado por el Ministerio del Poder Popular de Salud bajo el número EF. EF significa especialidad farmacéutica, PB, producto biológico, producto natural, o PC, producto cosmético. Todos tienen que tener un número. Si este medicamento no tiene este número o en su efecto no tiene, si quieres pasamos a la otra. Estos son los permisos de drogas y cosméticos. Si no tiene este número de permiso o el registro, es permiso. ¿Qué es el permiso? Bueno, es una resolución que salió 075 de la Gaceta 41.610 del 4/4 del 2019. Eso fue en abril. Esto se creó, que en su momento fue plausible para acabar con el desabastecimiento que se vivía en el país de tantos medicamentos. Entonces se invitó, ojo, porque la Gaceta también tiene sus ordenanzas, se invitó a las empresas farmacéuticas que hacen vida en el sector a poder importar productos que no tuviesen registrado en el país con el mínimo de documentación, pero garantizando su eficacia terapéutica, la ética por delante. Amén. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que se logró subsanar parte del desabastecimiento, pero lamentablemente también en algunas opciones fue utilizado por manos discriminatorias, pues en este caso, y entrada de algunos otros medicamentos por frontera, ¿no? Aquí tenemos más o menos los permisos sanitarios, permisos emitidos, bueno, ahí está laboratorio, fabricante, importación, exportación, materia prima. El caso de los psicotrópicos es algo bien delicado porque eso es netamente controlado. Eso mensualmente tú tienes que llevar el libro de la venta diaria y entregárselo a Contraloría Sanitaria. Contraloría Sanitaria tiene oficinas en toda la región del país, por lo menos en Barquisimeto tiene su oficina, en Carabobo tiene su oficina para entregar todo este tipo de documentación. Si quieres pasamos a la otra. Ok, más o menos, no la voy a leer todas, las normas de promoción y publicidad. Estas normas de promoción y publicidad son bien explícitas. Ahí te dice que tú no puedes hacer publicidad en ningún medicamento a no ser que sea autorizada por el Instituto Nacional de Higiene, y sobre todo que el producto, si va a ser publicitado, tiene que ser bajo los estándares de uso del medicamento, ni más ni menos. Si es un analgésico, es un analgésico. Si es un antimicótico, es un antimicótico. Si es un antiemético, es un antiemético. Si quieres, pasamos a la otra. Las sanciones que tiene el traer medicamentos falsificados o trabajar bajo no estar legal o no estar debidamente con el permiso de instalación y funcionamiento. Bueno, tienes el artículo 75 que habla de tantas unidades tributarias, 185 unidades tributarias, pero cárcel de 6 a 2 años. Aquí hubieron algunos casos de
de personas que cometieron algunos ilícitos y en algunos de los casos fueron presos e inclusive les cancelaron el título de farmacéutico. Esos son algunos casos que han pasado. Estamos hablando de hace 7, 8 años. El llamado es a que esto sea desdibujado, ¿ok? Que tenemos que volver a rescatar todo esto del artículo 31 y 32 de la farmacovigilancia y tenemos que trabajar sobre esto para garantizar que el medicamento que tome el ciudadano sea un medicamento eficaz, seguro y de origen. Algunas veces nosotros hablamos más allá de ver la procedencia de fabricación, que hablamos de China, de Irán, de India. India es un gran productor de medicamentos y de materia prima, inclusive de Asia transnacional. El problema está en quién lo importa, cómo lo distribuye y quién lo almacena. Ese es el problema. Los medicamentos no pueden estar a más de 27 grados, si quiere pasar. Aquí también sigue con la ley de las sanciones, que penas de inhabilitación, retiro, cancelación hasta de título, cancelación de punto de venta en caso de que sea la cadena de comercialización, etcétera. Este es el trabajo mancomunado que hacemos contra el 6CPC. Recién atacamos ahorita una venta ilícita en Trujillo, hemos desarticulado en Caracas algunas empresas fantasmas que se han encargado de importar medicamentos. Es bien complejo porque, como decía mi compañero, por frontera entra mucho ilícito farmacéutico, ¿okay? Así como entra también licores, algunos alimentos, etcétera. Entra mucho que va en detrimento de la producción nacional. Esto es algo que nosotros estamos atacando porque cuando vemos el crecimiento, la recuperación de la industria, en algunos de los casos es que pedimos igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos plantas que tienen, nuevamente lo digo, 50, 60, 70 años, 600, 700 trabajadores y quizás una empresa con 2 personas que tenga una casa de representación, me importan los mismos productos a un precio muy, muy bajo que evidentemente yo quedo fuera del mercado, porque yo tengo otros costos fijos, la gran cantidad de impuestos que pagamos, alrededor de 13, 15 impuestos que nosotros pagamos legalmente. No decimos que no a la importación, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Como dice el dicho, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, tal cual como se debe cumplir. Muchas gracias. Gracias, Tito. Seguidamente vamos con el doctor Antonio Planchard, director de Asuntos Legales y Regulatorios de Empresas Polar. Bienvenido. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a participar en el día de hoy en este importante evento sobre este tema tan delicado. Yo les prometo, porque ya además mis compañeros que precedieron han hecho una completa exposición sobre digamos, todo lo que afecta a las diferentes industrias que ellos representan y sobre los problemas de permisología y incumplimientos que hay. Bueno, no hay nada peor que un abogado hablando mucho tiempo, así que les prometo ser lo más breve posible y lo más práctico, ¿no? Yo creo que hay un primer problema en el que todos coincidimos que hay que atacar o que hay que trabajar más bien, porque no el verbo atacar es un poco y además refiriéndose a nuestros consumidores, que es que la gente entienda la importancia del cumplimiento de la normativa, porque bueno, eso se ve como un problema de abogados, como un problema, digamos, de la burocracia gubernamental, eso de obtener permiso o de pagar impuestos, a la gente le suena como que bueno, que eso es una cosa que no tiene nada que ver con mi mundo y que bueno, mientras mi bolsillo se vea más beneficiado, es mejor. Y yo creo que es importante que la gente entienda qué es lo que está aquí en riesgo. Aquí, bueno, por ejemplo, nosotros todos entendemos que a veces en este país no se cumple la importancia de cumplir con el semáforo. Si usted se come la luz, la luz roja, a las 12 del día aquí en Plaza de Venezuela, donde estamos, lo más probable es que usted lo choque. Y eso, bueno, puede causar hasta un peligro para la vida. O, por ejemplo, voy a dar un ejemplo más radical. Nadie aquí en su sano juicio se montaría en un avión de una línea aérea que no cumple con los permisos y los requisitos, porque usted sabe que lo más probable es que usted se mate en un avión. Ahora, eso y por todas esas cosas pueden pasar, y creo que la presentación que ha traído Silvia es bastante elocuente en ese sentido,
Yo creo que es relevante revisar precisamente este asunto desde esa perspectiva. Nosotros hemos observado, y voy a hablar desde el punto de vista de la industria de alimentos y de bebidas, en las cuales, pues, por supuesto, Empresa Polar tiene una participación importante, una entrada ilegal de productos desde Colombia y desde Brasil también, hay que decirlo, porque siempre hablamos de Colombia, pero también tenemos casos de Brasil, en los últimos años, bueno, por vía terrestre, porque son países con los que tenemos una frontera enorme y de muy difícil control, con distintos tipos y niveles de incumplimiento que van de, por supuesto, la normativa tributaria, es la primera que se nos ocurre, pero bueno, también ya lo he mencionado, temas de controles sanitarios, controles de metrología, y también hay que mencionar también infracciones en materia bancaria. Nosotros no estamos, por supuesto, creo que aquí coincidimos todos también en eso, en contra de que haya una política de fronteras abiertas. También creo que eso es algo sano en todo país civilizado, pero sí tiene que haber, pues, una colaboración también de las autoridades de los dos países para que, digamos, se cumplan con las normas. Y de nuevo, que se cumplan con las normas no por un fetiche de que vamos a cumplir las normas porque somos formales, es que todo eso tiene por detrás la protección de una serie de elementos que a los que me voy a referir en unos minutos o en unos segundos. Todo producto extranjero, sea una materia prima, un producto terminado, por supuesto, tiene que cumplir con la normativa fiscal, con la normativa tributaria, tiene que pagar aranceles, tiene que pagar el IVA, tiene que pagar además el caso de las industrias que están pues, sujetas a impuestos específicos de consumo, que aquí están también nuestros compañeros de Vigo, y en el caso nuestro, pues, de cerveza, y tiene unos impuestos específicos bastante altos. Los compañeros de Cibea también, pues, lo saben, evidentemente. Y bueno, en la medida en que empiezan a ingresar por vía de trocha, productos, por vía también, hay que mencionarlo, de servicios puerta a puerta, productos que no pagan impuestos, bueno, ya empieza una competencia desleal, por una parte, con el productor nacional, y por la otra, bueno, también se queda el Estado sin la participación de un ingreso tributario que la gente, bueno, a veces no pensamos en eso, pero eso es lo que más o menos garantiza que las calles estén en buen estado, que a veces no lo están, es verdad, que haya hospitales que a veces no están en buen estado, pero que ahí están y que necesitan de esos ingresos para que la sociedad venezolana funcione. Eso por una parte. Por la otra, bueno, está también el cumplimiento de la normativa sanitaria, que es importantísimo. Todo el control que hace Contraloría Sanitaria a través del otorgamiento de un registro sanitario, y eso hay que acreditarlo en la etiqueta del producto, y requiere a veces, pues, análisis sobre la inocuidad del producto, y eso tarda varios meses, como han mencionado aquí los que me precedieron. Y bueno, eso no, de nuevo, no es una mera formalidad. Eso es un tema que tiene que ver con garantizar que cuando usted se toma ese producto, se lo come, se toma un medicamento, se fuma un cigarrillo, bueno, usted no se va a morir. Eso es algo que parece de sentido común, pero que a veces, bueno, asumimos ese riesgo porque, bueno, hay una diferencia de precio que me puede favorecer. Y eso puede terminar en una circunstancia lamentable, como el caso de las fatalidades que mencionaba Cibea. También hay otra cosa, el producto tiene que tener algo que se llama el CPE, que es el control del producto envasado. Eso es lo que garantiza, señores, que el producto que usted se está tomando, se está consumiendo, ha sido fabricado, o sea, lo que contiene el envase es lo que la etiqueta dice, y es lo que permite con ese código usted saber que ese producto que usted consumió fue fabricado por la persona, por la empresa que dice que lo fabricó, y lo que permite establecer responsabilidades en caso de que haya algún problema. Si eso no está allí y usted tiene algún problema con el consumo de ese producto, usted no le va a poder reclamar a nadie. Y la gente no piensa en eso porque, bueno, nadie piensa que le va a pasar nada, pero eso es algo muy importante. En adición a lo anterior, hay que decir que, bueno, los productos además están identificados con unas marcas. Y el sistema de marcas no es una cosa para que el producto se vea bonito, aunque la gente piense en eso como primera instancia, es lo que permite la protección del prestigio de ese producto, de que
esa marca pues está asociada a ese producto y eso está en todas partes del mundo pues protegido con un sistema territorial que en Venezuela es a través del registro en el SAT. Y también hemos visto pues productos que han ingresado a Venezuela en infracción de la normativa marcaria. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando todo esto se cumple? Bueno, que hay casos de competencia desleal, la industria nacional no puede, o el comerciante nacional no puede competir con productos que entran sin pagar impuestos o sin cumplir con la permisología. Hay riesgos a la salud por la falta de controles sanitarios. Se convierte este tema en actividad informal porque el productor no contribuye con impuestos ni con aranceles. Y además no se genera empleo formal, es decir, usted puede poner en riesgo el empleo de su primo, de su tío, de su amigo o el suyo propio por estar comprando estos productos. Si quieres pasemos a la siguiente lámina. ¿Y en qué casos voy a mencionar algunos casos que nosotros hemos tenido en Polar? Primero el caso de las margarinas provenientes de Brasil. Hemos observado la comercialización de marcas que no cumplen con la normativa sanitaria y que no tienen CPE, e incluso donde hay problemas de infracción de derechos marcarios. Nosotros tenemos la marca Primor registrada y ha entrado una margarina marca Primor. Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes en Contraloría Sanitaria y han sido atendidas, afortunadamente, y hemos logrado algunas cosas que ya mencionaré después a través de algunos mecanismos judiciales. En el caso de refrescos fabricados en Colombia, ese es el punto que nos está afectando más. Están entrando más de 800.000 cajas mensuales de refrescos que han ingresado al país de forma irregular. Esos refrescos no cumplen con las obligaciones tributarias, no tienen registro sanitario, no tienen CPE, entonces usted no sabe si el refresco que se está tomando es falsificado o no incluso. Ese producto, además, en el caso de, voy a mencionar el caso específico de Pepsi Cola, ustedes van a encontrar en el mercado a veces una Pepsi Cola que es presentación de 2.5 litros, que es mucho más grande que la que se hace aquí en Venezuela. Ese producto viene de Colombia, ese producto está entrando irregularmente, porque además, bueno, PepsiCo, que es el titular de la marca en Venezuela y del cual Empresa Polar es embotellador, bueno, nosotros tenemos un acuerdo que hace que nosotros seamos los que podemos utilizar la marca Pepsi en Venezuela. Ese producto que está entrando a Colombia es un producto ilegal. Luego está el caso, que es un caso más puntual, de la cerveza importada y otros licores traídos por servicios puerta a puerta. Ustedes a veces van a restaurantes y les preguntan, bueno, ¿qué cerveza tiene? Tal, no le voy a hacer propaganda, pero marcas que no son venezolanas y después, bueno, dice, y hay unas cervezas artesanales. Luego va a hacer propaganda a mi competencia, pero sí voy a decir lo siguiente, aparte de todo lo que he mencionado, la cerveza venezolana de la marca de su preferencia, que nosotros tenemos, pues, el prestigio que tenemos, pero hay otras empresas que hacen vida en Venezuela. En todas partes del mundo la cerveza local es lo que la gente consume. ¿Y por qué? No por un tema de nacionalismo, es porque es la cerveza que está adaptada al gusto local y además la cerveza es un producto que envejece en general mal, sobre todo si no ha sido almacenada correctamente, un producto que se oxida. Entonces, la verdad es que no se tome productos que usted no sabe cómo han sido manejados, porque, bueno, por eso, bueno, me voy a tomar una cerveza importada, a lo mejor le van a traer un producto que además no sabe bien, no tiene las propiedades organolépticas apropiadas. Y también está el caso que estamos viendo cada vez más de harinas precocidas de maíz colombianas, incluida la fabricada por nosotros en Colombia, en nuestra fábrica, acá atractiva, sin nuestra autorización. Pasemos a la siguiente. Aquí voy a ver rápidamente para no fastidiar mucho, que creo que ya las presentaciones de CIBEA y de CIFAR fueron elocuentes en esto. Bueno, es difícil estar repitiendo a la gente que revise las etiquetas porque no tenemos aquí una cultura de eso, pero sí es importante que la gente lo haga. Es decir, así luce un producto de la Pepsi que viene, por ejemplo, de Colombia. Es un producto que no tiene CPE, que no tiene permiso o registro MPPS, sino va a decir que es un producto de Colombia y que no tiene los textos legales que están previstos en la legislación venezolana. Pasemos. Igual
Igualmente pasa con el refresco o el otro refresco que viene de Colombia, que es el que más se ve en el mercado a veces. Tampoco cumple con los requisitos. Pasemos a la siguiente. Ahí está un ejemplo de harina precocida de maíz, que no es la nuestra, que viene de Colombia. Pasa exactamente lo mismo. Si quieres, vamos al siguiente. Ahí está una de las margarinas que viene de Brasil. Fíjense ustedes que ni siquiera tiene el texto, la etiqueta no viene en español, está en otro idioma, en portugués, y además, bueno, al final ni siquiera tiene un sticker que contenga la información en castellano, con lo cual, bueno, es evidente que infringe la ley. Vamos a la siguiente, y bueno, así se ven productos que cumplen con la normativa, y en el caso de nuestra margarina, bueno, tiene el código producto envasado abajo, dice registro sanitario MPPS y tiene todos los textos que contempla la legislación venezolana. Pasemos, bueno, no voy a abundar sobre eso. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que aquí ya se han hecho algunas propuestas o algunas ideas interesantes y muy relevantes. La primera, que creo que todos estamos de acuerdo, es impulsar campañas para educar al consumidor venezolano sobre la importancia de adquirir únicamente productos que cuenten con un registro sanitario y con el CPE. Y de nuevo, no se trata de una formalidad vacía, señores. Es que esto es un mecanismo que va a proteger la salud de la gente, que permite identificar quién ha fabricado el producto y que permite garantizar que hay una competencia justa entre en el mercado venezolano, entre los productores nacionales o los importadores legales, porque hay que decir, en el caso de nuestro compañero Soya, pues mencionaba que hay empresas que se dedican a la importación legal y que tienen una tradición muy larga en este país, y que sean productos que además contribuyen con la sociedad venezolana a través de la generación de empleo y a través del pago de impuestos. En el caso de los productos que no tienen registro sanitario, hay que efectuar denuncias ante la Contraloría Sanitaria. Nosotros hemos tenido resultados bastante positivos y se nos ha atendido muy bien en Contraloría Sanitaria. Lamentablemente, creo que no tiene a lo mejor todo el personal necesario ni la capacidad para practicar comisos, especialmente en situaciones tan masivas como las que se están presentando. Pero nosotros con esos actos de Contraloría Sanitaria hemos ido a los tribunales del municipio. Hicimos unos comisos muy importantes de margarina en el estado Bolívar, por esta margarina que venía de Brasil. Y en el caso de los refrescos, logramos varias medidas en Caracas a través de un consejo comunal que hizo las denuncias pertinentes en los tribunales del municipio. Se han ejecutado 3 o 4 comisos masivos de refrescos en Caracas. Por supuesto, esto no, a veces esto es como tratar de sacar agua del mar con un tobo y vaciar el océano, pero son cosas que creo que es importante hacer para que además los comerciantes entiendan, bueno, que están en riesgo de perder el capital que han invertido en ese producto ilegal. En el caso de las infracciones marcarias, por supuesto, hay 2 mecanismos. Hay una providencia que lamentablemente ha sido poco usada, que es la providencia administrativa del CENIAT sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la importación y tránsito aduanero, que faculta al CENIAT a atender denuncias y aplicar controles en aduanas para retener productos que infringen derechos de propiedad intelectual. Y bueno, existen también, que nosotros también los hemos aplicado, los llamados procedimientos instructorios anticipados en materia de propiedad intelectual ante los tribunales, bueno, eso puede conducir a resultados interesantes. Cierro mi participación diciendo que hay un último tema en el que creo que tenemos que trabajar las empresas venezolanas y los gremios, que es en la necesaria revisión del acuerdo parcial número 28 entre Venezuela y Colombia, que se firmó en el año 2011 con ocasión de la salida de Venezuela de la CAN. Ahorita, bueno, se ha hablado tanto de la reapertura formal de las fronteras entre Venezuela y Colombia, que ese es un tema que, bueno, tenemos que revisar, porque eso es un acuerdo que se firmó hace 11 años en unas condiciones que eran muy distintas a las que tenemos ahora, y nosotros celebramos de nuevo, bueno, que haya un restablecimiento de relaciones formales entre Venezuela y Colombia, pero sí es importante, más allá, digamos, de las fotos y de los eventos que se hacen, llegar a acciones concretas
para que ese acuerdo sea revisado y nuestro gobierno pues, haga lo necesario para que ese intercambio comercial se dé en relaciones de equilibrio. Muchas gracias. Gracias, doctor Blanchard. Seguidamente, Miguel Ángel Benzo, director legal de Cigarrera Vigor. Buenos días. Primero de nada, muchas gracias por la invitación y por la participación. Quiero empezar diciendo, Luis, que bueno, desde Cigarrera Vigor tomamos la palabra completamente que tenemos que trabajar en conjunto con el apoyo también de los gremios como Consecomercio, que hace un trabajo titánico y heroico en este tema para darlo a conocer, porque la realidad es que por más acuerdos o por más beneficios que podamos obtener de parte de las autoridades, ¿cómo podemos contrarrestar un 75%, un 40%, casi 50% de mercado perdido en nuestro caso? La forma más rápida de apostar y contribuir y hacer crecer la producción nacional, el desarrollo, los empleos, los tributos, es poniéndole un freno al comercio ilícito y a la competencia desleal, sin lugar a dudas. Recuperamos inmediatamente de forma fácil con el gobierno la mitad o más de la mitad de nuestros espacios y de nuestros mercados. Si quieres, a la siguiente, por favor. Claro. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo. El tema del ilícito en materia de cigarrillos no es algo nuevo. Nosotros podemos tener más de 60 años de experiencia combatiendo este tema junto con las autoridades a nivel en distintos países. Ha existido toda la vida. En Venezuela siempre se mantuvo en índices por debajo del 10%, incluso por debajo del 5%. En los últimos años hemos llegado a tener 44% y casi la mitad del mercado. Nosotros hemos tenido que pasar, para que tengamos una magnitud, de tener 3 turnos de trabajo, a cerrar un tercer turno y a tener un segundo turno que está paralizado. No estamos teniendo ningún tipo de actividad. Estamos trabajando solamente con un primer turno que única y exclusivamente en su 80% produce marcas como Universal y Viceroy, que son marcas que son de bajo costo para tratar de frenar y ser un bloque contra ese 44% que nos viene comiendo el mercado. Nuestras marcas como Belmont, Polmoro y Lucky Strike han venido cayendo y se ve dramáticamente. ¿Cómo sostenemos una estructura de negocio con las marcas como Universal y Viceroy, que tenemos que dejarlas ancladas en un precio para tratar de que el ilícito no siga creciendo y se dueñe la totalidad del mercado en Venezuela? Por eso siempre le hemos dicho a las autoridades, tanto tributarias, de salud, del Ministerio de Finanzas, de Comercio, que es importante, se tiene que volver a retomar una comisión, bien sea presidencial o interministerial, porque esto no es un tema solamente de señal, no es solamente un tema del Ministerio de Salud, de un Ministerio de Comercio, esto es un tema conjunto, esto es un tema que necesita de resguardo nacional, de las policías estatales, habilitar policías municipales, para poder hacerle frente, porque esto es un monstruo titánico. Nada más en nuestro caso un monstruo, en el caso de Cigar un monstruo, en el caso de Polar un monstruo, en el caso de Cifar un monstruo, y cuando nos unimos todos, peor, un monstruo de 1000 cabezas, que necesitamos estar todos unidos y aparte solicitar una reacción del gobierno que también abarque todos los organismos competentes que le puedan hacer frente a este tema, y por eso es que nosotros seguimos insistiendo, bien sea presidencial, bien sea interministerial, lo que se coincida que pueda ser mejor para este efecto, pero algo tenemos que hacer, porque hay que ponerle un punto a esta situación que se está comiendo poco a poco nuestro mercado y nuestras compañías, y nos está obligando a reducirnos y a llevarnos a una situación en la que estoy seguro que ninguno quiere estar. Solamente para que tengan una idea, bueno, me atrevería a decir que somos el producto con la carga impositiva más alta del país, y como pueden ver, somos en la región, tenemos uno de los impuestos más altos al cigarrillo, 73%, de lo cual 70% solamente por el impuesto específico al cigarrillo. Como ustedes pueden ver, cómo compites cuando de tu cajetilla de 20 cigarros, 15 se van en impuesto específico al cigarrillo, y después tienes que empezar a repartir entre tu materia prima, cuánto le das de manera a los detallistas, pagarle a tus empleados, y termina quedando un 0.8 de un cigarro. Cuando el ilícito tiene 73% de margen de rentabilidad para poder hacerle frente a adueñarse del negocio, porque no está pagando estas cantidades. Y seamos realistas, en nuestro caso, cuando hablo de casi 50% del mercado, históricamente esto entraba por el estado Zulia,
por la frontera generalmente entre la Guajira colombiana y la Guajira venezolana. Aquí ya no podemos pensar que esto está siguiendo entrando por trocha. Esto está entrando por donde está entrando, que es por los puertos del país y aeropuertos del país. Y necesitamos hacerlo enfrente. Nosotros somos al día de hoy uno de los principales contribuyentes del país. Y nada más en los primeros 6 meses del año, por esta situación, y debido a que no pagan el 73% del impuesto, esa mitad del mercado, el gobierno ha perdido en 6 meses $100 millones. Nada más por el impuesto específico al cigarrillo, sin meter IVA, impuestos principales, impuestos sobre la renta. Estamos hablando que nada más el impuesto al cigarrillo al año el gobierno viene dejando de recaudar $200 millones, porque se permite o no se le pecha de impuestos como se debiera pecharle, que los pagara a todos esos cigarrillos que están entrando de manera ilegal. Como pueden ver, esta lámina para nosotros es dramática, como lo que les comentaba. Si nosotros veníamos en índices de menores a 10%, incluso llegamos a estar en niveles de 1.6, y empezamos a ver cómo a partir del 2018 el ilícito empezó a crecer, pero fue hasta el 2019 que se dio un brinco y un disparo muy difícil de contener. Nosotros teníamos marcas acá que eran ya hasta, no te voy a decir tradicionales, pero que siempre tenían presencia, y principalmente en el estado Zulia, pero no llegaban a 10, 15 marcas. A día de hoy tenemos 130 marcas distintas. Adicionales, mételes alguna que entra y sale puntualmente por un tiempo que no se mantiene generalmente. Pero llegamos a niveles ahora de 44.20%. Tenemos cajetillas de cigarro, y los invito a todos, así como invito a las autoridades, a dar un paseo. No hay un producto más barato en un kiosco o una panadería que un cigarrillo detallado ilícito. No hay un producto más barato que un caramelo. Tenemos cajetillas de cigarro en Katia, en el mercado de las Pulgas, en la Plaza de Toros, en Valencia, que cuesta 20 centavos de dólar una cajetilla de 20 cigarrillos. ¿Cómo compite una industria legal que paga 73% de impuestos, que tiene una cantidad que da empleos directos e indirectos con excelentes beneficios? ¿Cómo puedes competir contra 0,20 centavos, contra 50 centavos? Aparte, también tenemos un tema que hemos venido ya también alertando, que es un evidente dumping que se está haciendo al momento también de declarar quienes declaran y pagan impuestos en la aduana, porque le colocan un valor que es irrisorio. Nos han informado desde las aduanas y desde el mismo gobierno que hay personas que declaran que una cajetilla de cigarro vale 3 centavos al momento de la importación. ¿Quién se puede creer que eso cuesta 3 centavos? Ni en un solo filtro de un cigarrillo te va a salir en eso. 200 millones. 200 millones de dólares. Ha dejado de percibir por el adicional, esto trae otros impactos. Nosotros tenemos más de 60 años sembrando en el campo venezolano. Las cifras, así como les dije, que hemos tenido que cerrar 3 turnos. Nosotros hace 5, 6, 7 años vendíamos 11 billones de cigarrillos. Al día de hoy estamos tratando a duras penas de llegar a 3.8 billones de cigarrillos para parar la caída. Eso tiene también consecuencias inmediatas en el campo. Nosotros el 100% del tabaco que utilizamos es venezolano. Lo sembramos en 8 estados distintos del país. La siembra del tabaco tiene una particularidad sumamente importante, distinta a muchas otras, que es que el proceso es 100% manual, por lo cual tienes que contratar una cantidad enorme de personas, solamente en empleos directos, y a pesar de la caída de volumen y por ende la afectación que tiene, que tenemos que sembrar muchas menos hectáreas y contratar mucho menos kilos de tabaco, con todo y eso contratamos en empleos nada más directos, en los 8 meses que dura la cosecha, a más de 6.000 personas, y generamos beneficios en zonas que tenemos que estar todos conscientes, y sabemos que el mismo gobierno también lo está, que son muy deprimidas, y que hay zonas que dependen solamente del cultivo de tomate, otras del cultivo de maíz. En nuestro caso hay zonas que dependen del cultivo 100% de tabaco, porque es a lo que se dedican. Y eso es sumamente importante. Se ve también afectado el agro, como lo decía también el equipo de los compañeros de CIBEA. Es un tema que afecta a toda la sociedad. Y tenemos que buscar la forma de conseguir, no solamente en conjunto, porque nosotros somos 200 millones de dólares al año que está dejando de recaudar, pero cuando sumamos lo que está dejando de recaudar por ciudad, por farmacias, por alimentos y por los demás rubros que invitamos a que se nos sumen, seguramente la torta y el pote va a ser muchísimo mayor. Y tenemos que mostrarle
como estoy seguro, no solamente lo que están perdiendo en términos de recaudación, sino la oportunidad que están perdiendo, porque en nuestro caso tenemos la capacidad instalada para atender ese 44.20% del mercado. Tenemos el talento humano dispuesto a hacerlo y principalmente tenemos las ganas de lograr recuperar ese mercado porque es nuestro. Digo nuestro de los venezolanos, de lo hecho aquí en Venezuela y no del comercio ilícito ni de la competencia desleal, que no cumple, entre otras cosas, al igual que ustedes lo mencionaron y para no detenerme mucho. Ustedes van a cualquier establecimiento, no tienen que ir ni a sitios muy lejos, aquí mismo lo pueden conseguir en Plaza Venezuela, no cumplen con ningún tipo de advertencia. Si ustedes ven una cajetilla, tanto de nosotros como de Tabacalera Nacional, van a darse cuenta que el 100% de la cara posterior es una advertencia y un pictograma. El 30% de la cara frontal es advertencia, todas fijadas por el Ministerio de Salud. Las caras laterales y la cara de abajo tienen advertencia no solamente del Ministerio de Salud, ¿qué contiene? ¿Cuáles son los riesgos que conlleva nuestro producto? Y adicional, el impuesto pagado al Ministerio de Finanzas. Las cajetillas ilícitas no tienen absolutamente nada de eso, no cumplen con nada. No tiene CP, no tiene ni siquiera en nuestro caso los pictogramas y las leyendas y las advertencias. ¿Cómo competimos? Es muy complicado. Seguimos dando la pelea. Esto, para serles completamente honesto, a principios de año pensé que el 44% se iba a quedar pequeño, pero hemos sido sumamente hábiles con nuestra gente en ver cómo tener eficiencias y ahorros para poder mantener el precio. Tengo que reconocer, el CENIAL nos ha ayudado mucho. Parte de la razón por la que esto no es así es porque el CENIAL por primera vez en los años 90 nos autorizó a que bajáramos de precio, a que bajáramos nuestros precios en abril del 100% de nuestros productos, lo cual nos permitió recuperar espacio y frenar la caída dramática que estábamos trayendo. Pero ahora les digo, como una empresa que reduce 25% sus precios para tratar de combatir al ilícito, pero que sigue pagando beneficios, que sigue pagando materias primas, que sigue subiendo con la inflación y con la devaluación, ¿cómo se sostiene? Si yo estoy cobrando 10 y me entran 10 y mis egresos son 20, ¿cómo hago para sostenerlo? Nos están llevando a una situación que, como les dije, al día de hoy solamente nos va a quedar un turno de trabajo y tenemos un segundo turno que quisiéramos recuperar, pero que el mismo volumen no nos da. Ya hemos tenido desde el año pasado que parar 3 veces nuestras plantas porque nuestros inventarios se montan en más de 3 meses, de producto terminado. Todo esto producto de la pelea contra el ilícito. Nuestra marca más barata, que es Universal, cuesta $1. El ilícito tiene marcas que oscilan entre 20 centavos y la más cara, que tiene 2 cápsulas, cuesta $1.20. Es imposible acceder a eso. Y sí creemos que hay que hacer una campaña de concientización. Y entendemos que el venezolano busca en términos del bolsillo. Pero es que, señores, cuando abrimos una cajetilla de 20 centavos y me resalgo el nombre de la marca, tiene coquitos. Prendes el cigarro y suenan los coquitos. Tiene manchas. Los que entran por puertos al menos vienen en un contenedor cerrado. Pero los que siguen entrando históricamente por Aruba y por la frontera con Colombia, vienen en lanchas rápidas que cuando hemos logrado intervenciones con el apoyo de la Guardia Nacional y de las autoridades, vienen mojadas en diésel, vienen con heces de rata. Todo eso lo tiene a la orden de las autoridades, lo que se ha conseguido. Básicamente, así como con licores, con alimentos y con remedios, no sabemos al día de hoy qué está consumiendo ese 44.20% de la población y los riesgos asociados que pueda llegar a tener y las consecuencias. Muchísimas gracias. Gracias. Wow. Vamos al ciclo de preguntas y respuestas. Aquí contamos con Claudia Suárez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo, nuestro presidente de Nueva Esparta, José Gregorio Rodríguez, Mercado de Cumaná, Oriente Import de Sucre. Una pregunta. Sí, se tiene que parecer. Hay muchas preguntas. Bueno, la primera,
cada uno de ustedes de alguna forma ha señalado, digámoslo así, elementos para que el consumidor pueda tener orientaciones en lo que es la falsificación. Han dado muchos detalles, pero mi pregunta concreta es, ¿toda esa información está disponible para los consumidores en alguna parte? O sea, por ejemplo, en el caso de Cibea, ustedes tienen eso en la página web de Cibea, por ejemplo, en el caso de Cipar, en las redes, igual me imagino Polaris. Bueno, hago esta pregunta porque es muy importante que en los mensajes que nosotros damos, y me estoy refiriendo concretamente a toda la gente de las cámaras que tenemos conectadas, es muy importante que señalemos cada vez que declaramos sobre el tema, invitemos al consumidor a consultar tanto las redes de estas cámaras y de algunas empresas para que la gente pueda tener claro cómo verificar. Porque es la primera inquietud que tengo, que de pronto a veces el consumidor necesita más orientación de cómo blindarse frente a este tema, ¿no? Y la segunda pregunta que tengo es, digamos, cada uno me ha señalado de alguna forma en sus intervenciones instancias diferentes, ¿ok? Por ejemplo, me da la impresión, por lo que escucho, que la receptividad, por ejemplo, del 6CPC ha sido importante, y nosotros en una reunión que tuvimos el Comité Gerencial de Fedecámaras con todo el cuerpo, digamos, de seguridad del Estado, yo me ocupé, por lo menos, porque señalo mucho lo negativo, pero me ocupo también de celebrar cuando una institución hace su trabajo, lo hace bien, porque también hay que reconocerlo, incluso por un tema hasta de que la gente sienta que estamos observando lo bueno que se hace. Y en esa reunión yo particularmente dije justamente que en el 6CPC nosotros sentíamos que se estaba haciendo un trabajo muy profesional en ese sentido. Veo que lo mismo está ocurriendo con Guardia Nacional, en algunos casos con CENIAR, pero evidentemente les acabo de mandar a todos los presentes el oficio donde nosotros pedimos la reactivación de la Comisión Presidencial contra el ilícito aduanero, que lo enviamos a la Vicepresidencia de la República, lo tienen allí el día 22 de junio. Nosotros vamos a seguir insistiendo con este tema, y lo vamos a seguir insistiendo además cada vez con más elementos. Porque ¿qué es lo que yo siento? Y quería por eso preguntarles si es compartido, ¿no? Que una cosa es tratar un tema con la Guardia Nacional, otra cosa es tratarlo con el CENIAR, otra cosa es tratarlo con el 6CPC, pero si no existe una mesa donde todas las autoridades escuchan los casos versus todos los que somos los dolientes, y por eso el oficio habla de Fedecámaras con Industria, Comercio, porque así está configurada la comisión, pero yo siento que si nos logramos convencerlos de que se reactive, me da la impresión de que hay que involucrar a Fedeagro aquí, porque Fedeagro puede ser clave, caña, tabaco, materia prima, o sea, es clave en este sentido, pero si nosotros no seguimos insistiendo todos con el tema de la reactivación, porque yo les confieso que me sentí un poco sola con el tema de pedir la reactivación de la Comisión contra el Ilícito, porque yo francamente esperaba que una vez que nosotros lo hubiéramos sacado, pues la reacción fuera mayor, ¿no? Y siento que como que nos falta fuerza en ese sentido, y obviamente pues no hacemos nada con que la Guardia Nacional reaccione una vez si los demás no escuchan esto. Porque si el CENIAR no está al tanto de todos los casos, si el CENIAR no los conoce todos, la puerta es el CENIAR. O sea, ¿quién controla aduanas? ¿Quién está en las aduanas? Entonces, digamos, siento esa inquietud que creo que en esa articulación es donde debería ser, ¿no? O sea, hay una pregunta, en cifras que te han afectado resulta el comercio venezolano por el comercio informal. Bueno, justamente estamos hablando, hicimos una proyección
basada justamente en los números que nos dan la mayoría de las cámaras afiliadas, estamos por lo menos el 30% de los productos que están en el mercado son productos de ilícito. Ese que está el caso extremo, que es el de tabaco, pero hay casos, el menos grave está en 12, está entonces si tratamos de aproximarnos a un promedio, pues estamos hablando de más o menos el 30%, por lo menos de productos que están en este momento a disposición de los consumidores, vienen de ilícitos en general. El único punto para la consulta que hiciste allí es el siguiente. Si se restableciera la comisión que ha existido en otras oportunidades en distintos foros, ¿verdad? Tienen que dirigirlo los rectores de política. Nosotros aquí hemos hablado de los adscritos. Sencamer, SAPE, CNA, no. Tiene que estar el Ministerio de Comercio, que es el nacional, que es competente en el mercado interno. Tiene que estar el Ministerio de Salud, que es competente en la materia. Tiene que estar el Ministerio de Seguridad y Paz, ¿verdad? De Relaciones Interiores. Tiene que estar el Ministerio de Defensa, porque hay elementos allí que manejan la parte también militar. Y por lo menos tiene que estar el Ministerio de Industria y Economía. Ellos son los rectores y ellos envían, es lo que nosotros hemos visto, muy reacción positiva de algunos organismos adscritos, pero llega un momento que necesitan respaldo de la política. Bueno, es indispensable insistir en esta problemática y ponerle fuerza a su corrección en cuanto al comercio informal. Tengo por aquí Dalila da Silva de la Cámara de Editores, pero ya les informé que las preguntas son solo por vía chat, pero él se refiere a la problemática que hay en la Cámara de Editores con el tema de registro de propiedad intelectual, ¿no? Sí. Sí, bueno, justamente yo creo que hemos hablado, bien lo describí en una de las presentaciones, si vean, el ilícito tiene una amplia gama y tiene muchas manifestaciones, que no es solamente, aquí tampoco hemos entrado en el detalle de los famosos puerta a puerta, que también significa un problema porque el puerta a puerta generalmente es por donde entra mercancía que no es revisada, el tema de la calidad. No entro a discutir qué tan legal sea el tema del puerta a puerta, porque por el conocimiento que yo tengo, me queda muy claro que si alguien va a consumir el producto que trae por esa vía, no es legal. El problema es la comercialización, porque por eso justamente tiene que pasar por una revisión y por una auditoría, porque se supone que alguien tiene que verificar que esto, digamos, se incumpla y que esto, digamos, no intervenga en ese problema. El tema de las, cuando a la intervención de la Cámara de Editores, el problema con la Cámara de Editores es incluso mucho mayor, que el tema de las ediciones, primero son víctimas de falsificación, son víctimas de plagio, son víctimas de violación a los derechos de la propiedad intelectual. O sea, hay toda una serie de elementos que además están incidiendo en que editores y vendedores de libros prácticamente los están sacando del mercado, con el agravante de que todos los productos que nosotros, hemos hablado hoy, son importantes para vivir, para socializar, para comer. Señores, pero cuando nosotros atentamos contra ediciones y contra libros y contra editoriales, estamos atentando contra la educación, estamos atentando contra la cultura. O sea, y eso todo es grave, todo tiene su dimensión, y eso por supuesto está afectando muchísimo, incluso la divulgación de conocimiento, la divulgación de una serie de aspectos, y también eso, digamos, lo hemos señalado, ¿no? Yo quería... Hay una última por aquí, dice, tomando en cuenta ese 30% promedio que calculan actualmente, ¿hay algún otro momento en la historia reciente donde el mercado legal haya llegado a niveles tan altos? Yo como creo que soy la más vieja. Bueno, estamos ahí. Yo confieso con
senior. Sí, yo tengo más de 40 años trabajando y yo la verdad que siento que este es uno de los peores momentos. Yo, de acuerdo a las estadísticas, un poco por razón de la dinámica, aquí faltó un sector, digamos, y ser representado, y yo en este momento, si me lo permite la señora Josefina, me voy a quitar un segundo la cachucha de Concecomercio y voy a hablar por el sector en el que hago vida, que es el sector de autopartes. Ese sector tiene una afectación en este momento dramática por el tema de los ilícitos. Y digo dramática porque incluso como lo han señalado algunos de ustedes, aquí hay fábricas nacionales de autopartes que están siendo fuertemente afectadas por este tema y por supuesto quienes hacemos o tratamos definitivamente de seguir todo lo que es una normativa, un cumplimiento estricto de lo que son las leyes. Y en el caso de las autopartes, pues igual que en algunos otros sectores, está de por medio la vida de personas, y eso es lo que a veces no se entiende en su justa dimensión. Una unidad de transporte de carga pesada con un repuesto falsificado que no tenga normas de calidad, no solamente genera un accidente en el que puede perder la vida el conductor, sino por lo menos 10, 15 personas que se vean involucradas en un accidente de esa magnitud. Entonces yo llamo la atención en este sentido, porque estamos hablando ya de palabras mayores, o sea, medicamentos, licores, etcétera. Estamos hablando de un tema realmente preocupante, porque el tema de las autopartes, y aquí sí lo digo con propiedad, creo que es uno de los peores que hemos vivido en la historia de la comercialización de autopartes, porque evidentemente sentimos que no hay manera de controlarlo, no ha sido muy eficiente, digamos, las acciones que se han llevado a cabo. Entendemos que la gente finalmente, con todas las restricciones que tiene, y en esto hacemos mucho énfasis, a alguien se le dañaba algo en su vehículo particular y podía ir al mecánico y comprar una autoparte y pagarla con una tarjeta de crédito, porque eso era una emergencia, y lo hacía con una tarjeta de crédito. Casi todos los repuestos del carro de ustedes pueden ser pagados con un crédito mediano, no digo ni siquiera alto. En este momento, nadie puede pagar una autoparte con una tarjeta de crédito para ponerle o reponer ese repuesto a su vehículo y por supuesto eso es lo que genera que la gente termine desesperada buscando la opción más económica. Y entonces aquí entramos en el tema que muchos de ustedes tocaron, un tema cultural. En el mundo, en este momento, para certificar a cualquier empresa internacional, una de las cosas más importantes es que usted como empresa tiene que decir a quién le compra y a quién le vende. Esa ambigüedad de que en este país no se sabe de quiénes son las empresas, eso no ocurre en ninguna parte del mundo, señor. Entonces, yo creo que ahí, por eso hay que comenzar. Porque no puede ser que uno ve, después de que cierran 15 establecimientos comerciales, uno al lado ve que se monta un establecimiento gigantesco con una amplia gama de productos, cuyos precios uno no entiende de dónde salen por lo económico que son, y uno puede preguntar ¿y de quién es este negocio? Y todo el mundo empieza a rapear, porque nadie contesta, ¿ok? Nadie sabe, no se sabe, no contesta. Entonces, esto a mí me tiene absolutamente impresionada, porque es que en el resto del mundo, no solamente usted sabe de quién es Facebook, de quién es Google, de quién es Amazon, yo sé de quién es Polar, yo sé de quién es Vigo, o sea, eso lo tengo yo clarísimo. Las licoreras, yo sé de quiénes son, o sea, eso está claro. Pero es que no solamente eso, sino que no solo yo sé como consumidor quién está detrás de esa marca, sino que es que a la marca le da orgullo decirlo, que ese es otro detalle. Porque ese señor que es dueño de ese establecimiento que vende cosas a dos bolívares, no le da orgullo decir que ese negocio es de él. A mí eso me llama la atención, ¿no? Mi negocio todo el mundo sabe de quién es. Entonces, yo creo que hay que empezar a decirle a la gente que como consumidor, usted tiene todo el derecho del mundo de saber quién está detrás de una marca. Porque eso es su derecho. Y yo como comerciante, y aquí entro en el detalle, yo tengo todo el derecho del mundo de saber detrás de quién están los proveedores a quien yo le compro. Y no solo es un derecho, es un deber. Porque el origen de las cosas hay que saberlo.
Y esto, para que certifiquen en cualquier país del mundo, esto es indispensable. Entonces, yo creo que esa campaña nuestra tiene que definitivamente reforzarse. Esta conexión tenía ese objetivo fundamental. Yo rescato, digamos, algo en lo que en Consecomercio hemos venido pensando, hemos venido trabajando, que Venezuela, y tiene relación con lo que acabo de explicar, de conocer el origen, de conocer de dónde vienen los productos, etcétera. Nosotros tenemos que plantear con muchísima seriedad una revisión exhaustiva de todas las disposiciones en todos los sectores de publicidad, porque aquí hay que retomar algunos aspectos. No es posible que en la mayor parte del mundo, donde por ejemplo el consumo de licores es un consumo responsable, se permite la publicidad de licores suaves y cervezas en los medios de comunicación masivos. Revisemos Europa, revisemos cualquier país del mundo, la misma Estados Unidos, donde justamente los países que hacen gala del consumo responsable tienen autorización esas empresas para hacer publicidad. Es insólito como en el mundo de las redes sociales, las empresas que están hoy aquí representadas tienen todas las limitaciones del mundo para hacerle publicidad a sus productos, todas. Pero el ilícito no tiene ninguna restricción para promover por las redes sociales, para hacer la campaña. Incluso, fíjense, llegamos al extremo de que las empresas aquí representadas, aunque pudieran hacer cosas por redes sociales, se limitan porque saben que tienen restricciones legales en este país. Y eso no es posible. Entonces, el ilícito, digo, antes el buhonero, tenías que ir a buscar físico, tenía bueno, la sábana en la acera, ¿no? Y yo le decía al intendente del CENIA, al superintendente del CENIA en una reunión, pero es que hoy en día es tan fácil que ni siquiera tiene que mover a los funcionarios. Te agarra un dispositivo móvil y empieza a buscarlo. Porque el informal hoy en día no tiene ni que salir de su casa. Entonces, ¿cómo es posible que yo tengo que montar un negocio, pago patente, pago impuestos de publicidad, pago impuestos de esto? Ah, bueno, entonces a mí me vienen a fiscalizar, porque es que no somos capaces ni siquiera de ir a fiscalizar el que está vendiendo cosas. Yo no sé si esto entra en las especialidades farmacéuticas, pero quiero señalar que una persona de mi entorno le fue detectada una enfermedad en los ojos por unos lentes de contacto comprados en Instagram, que por supuesto cuando llevó la caja, la persona le dijo, esto es una falsificación de lentes de contacto. Entonces, bueno, hay países del mundo donde los lentes de contacto tienen una normativa, hay unos pasos y tal para darlo. Entonces, llegamos a estos extremos. Entonces, el tema de la publicidad yo creo que hay que abordarlo, porque no puede ser que tengamos tantas limitaciones en lo formales que además nos están impidiendo hacer incluso un trabajo de divulgación, porque estas cosas las pudiéramos decir. Si uno reglamenta la publicidad como Dios manda, exige que se hagan estas campañas. Porque en los países del mundo, y seguro, ¿cómo no? Usted, licores suaves, cerveza, etcétera, puede anunciar, pero tiene que hacer una campaña de concientización en esto. Entonces, yo creo que esto hay que también ponerlo sobre la mesa. Yo les invito, yo estoy trabajando en eso, con Consecomercio estamos trabajando en eso desde hace un mes y medio, porque es necesario presentarle al país una propuesta en donde se cambien las normativas que existen en Venezuela de publicidad y propaganda. Porque, por ejemplo, la mayoría de los que está aquí debe saberlo, nosotros tenemos una prohibición expresa que está en la ley resorte, que es la de la publicidad por emplazamiento. En un programa, en una telenovela, yo pudiera perfectamente introducir elementos de concientización, de formación en materia de consumo, y no lo podemos hacer porque eso lo prohíbe expresamente la ley resorte. Entonces, tenemos impedimentos por todas partes que no nos están dejando divulgar este tipo de cosas, mientras que al informal sí se les deja, ¿no? Yo les agradezco muchísimo, no sé si hay otra pregunta. Sí, creo que
Nosotros somos garantes. Sí, mientras ella Un busca... garante para el chat ajá. de Vanessa de Aragua. ¿Ha habido procedimientos sancionatorios hacia los establecimientos que vendan estos productos ilícitos? Ha habido, como lo comenté, hemos logrado aplicar comisos de mercancías, en el caso de las margarinas provenientes de Brasil, en el estado Bolívar, como tribunales de la zona, y en el caso de los refrescos, hemos logrado, no nosotros directamente, pero sí hubo unos tribunales que pidieron a un tribunal de municipio la ejecución de los comisos y se han ejecutado exitosamente en una distribuidora bastante grande, que es la más importante que tienen en Caracas, y en varios locales Katia. Sanciones diferentes porque, bueno, hay diferentes categorías de sanciones que se podrían aplicar, desde sanciones por contrabando que implican pena privativa de libertad, sanciones por incumplimiento de normativas sanitarias. Bueno, no han sido aplicadas, pero sí hemos logrado el comiso. Ahí yo creo que rescato y saludo con beneplácito la intervención de Tiziana por ese, en el sentido de que sí creo que es importante tener una visión holística de esto, porque cada uno ha ido como persiguiendo este tema como mejor ha podido. Y las autoridades, bueno, en el caso nuestro, del Distrito de Contraloría Sanitaria han sido receptivas, en el caso de IGOTA ha sido genial, en el caso de CIVEA y tal vez CICPC, o sea, ha habido distintas autoridades que han estado dispuestas a colaborar, pero sí creo que hace falta la reactivación de esa comisión presidencial para que haya una visión integral de este tema. Aquí dice que la mayoría de los establecimientos con los boides son contribuyentes ordinarios sin ninguna clase de permisología y sin pagar ningún impuesto, y en el casco de la ciudad, donde todo el mundo los ve, ni siquiera con una cartelera, no tienen nada, no tienen nada. Por aquí también tenemos a Carlos Salazar de Calicor. Es necesario tener los datos que han presentado desde las cámaras, hacer campañas de denuncias. Para eso son estas conexiones, exactamente esa es la idea, que tengamos, digamos, todas esas informaciones de alguna manera consolidadas, que tengamos, digamos, que estemos claros de que el problema es general, de que el problema es de todos. El señor Zapata mencionó un caso que yo creo que es verdaderamente dramático, en el sentido que Venezuela y la gente formal, gente muy preparada, hizo unos esfuerzos extraordinarios por profesionalizarse en materia justamente del cocuy. Y entiendo y pude además asistir a una cata. Tenemos incluso 2 premios internacionales muy reconocidos que hemos ganado. Y parece mentira como cada vez que alguien menciona el cocuy, la gente, ¡ay, no! Y la reacción es, eso es un productor nuestro que pudiera perfectamente competir en el mercado internacional. Por no hablar de los rones, porque los rones quizás es más conocido, es más. Pero el tema del cocuy es verdaderamente dramático, porque hemos ganado premios internacionales y los propios venezolanos rechazamos el producto, pero es por el tema del ilícito, por el tema de la adulteración que se ha producido y por justamente comercializar el producto sin la normativa más importante. Yo quería también agregar que aquí quizás tengamos que hacer un trabajo a veces más profundo, en el sentido que parece mentira, pero aquí en Venezuela pudimos frenar en un momento determinado unos containers que estaban ingresando al país. Hay que verle la cara. Un container usted no se lo mete en el bolsillo, ¿no? O sea, un momento. O sea, un container, bueno, estamos hablando de mercancía. Había entrado un container completo de un champú Head and Shoulder, completamente. El caso en el mundo se conoce como el Breaking Bad de Málaga. ¿Okay? Es un señor, un químico, que decidió falsificar ese producto. La verdad que la falsificación ni siquiera se notaba de lejos, de cerca, perdón, porque era muy buena en el empaque, quiero decir, pero el producto producía daños al cuero cabelludo de la gente.
tal. Y ya había entrado un container a Venezuela que se comercializó incluso en tiendas reconocidas. Ni siquiera nosotros como comerciantes pudimos detectar que se trataba de una falsificación. El segundo container se pudo parar, pero no porque nosotros lo detectáramos, porque nosotros lo denunciáramos, no, porque estaban investigando ese señor, la Unión Europea, que tiene recursos para hacerlo, por cierto, estaban investigando, detectaron dónde se estaba produciendo el champú y persiguieron el container y lograron pararlo en Panamá el segundo. Pero no porque nosotros ni denunciáramos, ni nos diéramos cuenta, ni muchísimo menos. Entonces, fíjense el grado, la gravedad que tiene este tema, ¿no? Y entonces yo creo que incluso cada vez que nosotros detectemos algo, esa comisión, entre otras cosas, puede servir para pedir apoyo internacional, porque la Unión Europea se puso a la orden, porque sabe que el caso de la Unión, nosotros no pertenecemos a la Unión Europea, pero ellos tienen clarísimo que para frenar lo que está ocurriendo en esos sitios, tienen que empezar a investigar en el destino, en los países destinos, esos países permisivos que permiten que esos productos entren, tienen que seguirle el rastro, entonces, al producto. Entonces, incluso ahí, esa comisión pudiera pedir ayuda y asistencia a organismos internacionales que nos ayuden justamente en este trabajo. Entonces, yo creo que queda mucho por hacer. Yo tengo tres comentarios finales. Habla que definitivamente deben existir mesas de trabajo, tanto en la parte pública como privada, concientizar y poner el coto a tanto ilícito como agente aduanal para poder nacionalizar la carga de medicamentos de los clientes. Actualmente nos piden estar actualizados. Sin embargo, cuando acudimos a realizar los debidos trámites, existen vacíos en información y algunas incoherencias, dado que se inician recaudos que deben ser exigidos al importador. Nosotros somos garantes también de ellos, pero los funcionarios y demás gente deben ser ecuánimes, que no coloquen impedimentos para así evitar que no hayan despidos. Se requiere meter presión en la alcaldía. Control Urbano está cerrando y fiscalizando comercios formales, pero no ataca el comercio ilegal. Katia es el mejor ejemplo, no existe la ley. Mientras no levantemos la voz, no se genera el impacto que se requiere para limitar esas irregularidades. Las cámaras debemos, con visión estratégica, levantar una orquestada campaña de comercio legal, no a la piratería. Es muy importante con respecto al COPUY, indicarle los MDC, qué significan los MDC que no se mencionan, que no se mencionen los titulares que en este producto hay que ocasionar intoxicaciones o muertes. Hay que referirse al nombre correcto, que es bebida adulterada o de comercio ilícito, para no crear la confusión. Bueno, finalmente, escuchando a los representantes de cada sector sobre sus problemas que afectan no solo a ellos, sino a todo el país, por ende a la población. Por ello debemos exhortar al Ejecutivo que es un problema de Estado. Les propongo una primera fase que incorporen a las universidades como plataforma de orientación e información de la población, dedicada a la venta de productos irregulares. Bueno, promoviendo la par política de incentivos económicos, protección social y facilidades para que se incorpore el sector formal. De esta manera se irá fortaleciendo la producción y estabilidad nacional. En segunda fase, exigir la actuación efectiva de los organismos competentes. Creo que con esto los medios de comunicación también están, les informo que posteriormente vamos a tener una rueda de prensa. Por lo demás, gracias, presidente, y solo directo el mensaje de cierre. Y no nos queda. Yo haciendo tiempo que para que la gente. Quedó todo perfecto. Quizás, bueno, que no nombraron a los lubricantes. Sí. Bueno, es que de alguna manera en Autoparte se incluye el tema de los lubricantes, que también tienen un detalle importante allí, porque hay productos que no tienen normas de calidad en el mercado, y eso también atenta contra la producción nacional y la comercialización. Pero si lubricantes y Autoparte generalmente lo ubicamos. Aquí tenemos una representante directa. Bueno, agradecidos a toda la audiencia. Los esperamos en 15 días, 20 días aproximadamente. Por supuesto, mensaje de nuestro patrocinante y nuevamente desde el Consecomercio, su junta directiva. Agradecemos muchísimo la participación y seguimos adelante. Ya vamos a arrancar con nuestra campaña del Día del Comercio, 25 de noviembre. Por favor, reserve su fecha ya. Gracias, buenos días.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, invita a la Conexión Empresarial Plus, dedicada al comercio ilícito e irregular, junto a la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA, y la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIFAR. ACIDE, Asociación Civil de Desarrollo Institucional. Empresas Polar, porque sí. Pro del Sur, lo mejor para compartir. La Florida, calidad y experiencia. Cigarrera Bigot, compra venezolano. 1000 pagos, 1 punto, 1000 oportunidades. Digitel, el mundo se hizo grande y lo digital es Digitel. Láser Computación, soluciones tecnológicas a su alcance. PricewaterhouseCoopers Venezuela, una comunidad de solucionadores. Sigben, creadores de experiencias digitales multicanal. Soluciones Láser, su centro de soluciones digitales. Tealca, el águila azul de tus encomiendas. Estancione, su confianza en nuestras manos. BNC, donde diste justo en el banco. Grupo Giró y sus empresas H. Giró y compañía, Polaris y Ben Embarques, su carga segura. Fenisalud, en el Centro Clínico Fenisalud somos diferentes. GS1 Venezuela, el lenguaje global de negocios. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Yaracuy puede, fomentando la actividad económica y empresarial de Yaracuy. Otro evento producido por Dilo Ya Comunicaciones Integrales.